semanas material inspirador en la práctica de Bhakti, en la práctica del servicio devocional. El tema de hoy es particularmente importante. Vamos a explorar a Srila Prabhupada, nuestro acharya fundador. Nosotros todos tenemos una gran relación con él. Nos sentimos en deuda. Ha cambiado la dirección de nuestras vidas, pero a menudo nuestro conocido a través de sus libros. No tuvimos la oportunidad de conocerlo en persona. Y para ello hoy tenemos a un invitado muy, muy especial. Su gracia, Hari Sauri prabhu. Hari Sauri prabhu, él tuvo la gran fortuna de servir, de ser el secretario, el sirviente de Srila Prabhupada por 1 año y medio, desde el año 1975 hasta el año 1977. También tuvo la ocasión de estar con Srila Prabhupada un mes en el año, poco antes de que él se marchara de este mundo. Y la idea, también Hari Sauri prabhu es el autor de muchos libros de biografía de Srila Prabhupada. Él ha escrito el Diario Trascendental, que son 5 volúmenes que describen prácticamente día a día las actividades de Srila Prabhupada en gran detalle. Y también es el autor de un libro que lo vamos a enseñar al final, se llama Back to Vrindavan. Como digo, Hari Sauri prabhu tuvo la oportunidad de regresar y pasar un mes más con Srila Prabhupada en el año 1977. Bien, Hari Sauri prabhu, bienvenido, welcome. So I'll be translating into Spanish as we talk. Okay. So thank you so much for being with us. And the audience, our audience is mostly Latin America and Spain. Yo creo que Hari Sauri prabhu, aparte de la introducción que hemos dado, no necesita introducción, es muy conocido por todos vosotros. Él ha sido también ha participado en algunos episodios con Mayapur TV Español. Y hoy nos vamos a centrar en ese tema, acerca de la personalidad de Srila Prabhupada y cómo Prabhupada de hecho es la persona Bhagavat. Las escrituras nos describen el libro Bhagavat y la persona Bhagavat, que son el ejemplo de una persona que está absorta en la vida devocional, en el servicio devocional a Krishna. Hari Sauri prabhu. So I was saying that you had the great fortune to be with Prabhupada and meet him as a person. So perhaps we can begin by you describing how Srila Prabhupada was that transcendental personality, the living Bhagavat, in his, dealings, in his, interpersonal dealings, not just as the author of his books, but yeah. So first of all, thank you all for viewing this broadcast from Sridham Mayapur. I've been a resident here since 1996 with my wife Sita Dasi and our daughter Rasarani. Antes de nada, muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este programa. Desde aquí, desde Sridham Mayapur. Yo soy un residente de Mayapur desde 1996 con mi esposa Sitala y mi hija Rasarani. Srila Prabhupada was, it's not really, you can't really describe his characteristics. He's situated on a transcendental platform and he cannot be understood in ordinary terms. Srila Prabhupada es muy difícil describir todas sus características porque él siempre estaba situado en una plataforma trascendental. When we were traveling around, I was with Prabhupada on his last world tour in 1976.
Cuando estábamos viajando alrededor del mundo, yo estuve con Prabhupada en su última vuelta al mundo en el año 1976. So I had good opportunity to observe Srila Prabhupada beyond just the impressions that we had of him when he was on the Vyasa giving his Srimad Bhagavatam class. Entonces tuve la oportunidad de experimentar a Prabhupada más allá de la persona que se sienta en el Vyasa dando la clase de Srimad Bhagavatam. In fact, before I published my diary, De hecho, antes de que yo publicara mi diario, I had some draft copies. yo tenía unos borradores. I'll mention here that I did, for the whole period that I was with Prabhupada, I kept a daily diary, so I was entering different informations. Durante todo el periodo que yo estaba viajando con Srila Prabhupada, yo tenía un diario donde escribía lo que ocurría. So, in the late 1980s, Al finales de los años 80, I found myself with enough time on my hands to turn transforming the diary into a book. Tuve tiempo suficiente para transformar todas esas notas de mis diarios en un libro. And that would serve to give devotees a sense of what it was like to be with Prabhupada. Y esto ayudaría a los devotos a experimentar lo que era estar con Srila Prabhupada a nivel personal. Like most devotees, in 1975 I was I'd been in the movement about 3.5 years at that time. En el año 1975 yo había estado en el movimiento unos 3 años y medio. I joined in Sydney, Australia. Yo me uní al movimiento en Sydney, en Australia. And we were very fortunate that Prabhupada came to Australia 6 years. Y yo tuve la gran fortuna de que Srila Prabhupada vino a Australia durante 6 años. At least 1 week each year. Y cada año por lo menos una semana. And our impression of Prabhupada was, was the founder of Charya, a very powerful preacher. Nuestra impresión de Srila Prabhupada era de la Charya, un predicador muy poderoso. We were used to seeing him mainly on the Vyasa. Normalmente lo veíamos en el Vyasa. And of course, when he was speaking the Bhagavatam, he would speak very authoritatively. Y claro, cuando él estaba hablando acerca del Bhagavatam, hablaba con mucha autoridad. If we were lucky, we would get to go on a morning walk. Si teníamos suerte, podríamos ir en una caminata por las mañanas con él. And apart from that, largely that was our only real association with Prabhupada in person. Y con esa excepción de ir de caminatas con él, esa era la única asociación personal que teníamos con Srila Prabhupada. So when I became Prabhupada's servant, cuando me convertí en su sirviente, I saw other facets of his character. Tuve la oportunidad de ver muchos diferentes aspectos de su personalidad. There's one devotee in New York that I met 1979. Hay un devoto en Nueva York que me encontré en el año 1979. And I'd just become the new GBC there. This was actually 1980, 81, 82. You have become the GBC. Yes. Yeah. Esto fue, de hecho, alrededor del año 1981. Yo me había convertido en el GBC de esta zona. So I thought, as a special treat, I would read something from my as yet unpublished diary. Así que como una especie de un trato especial, ¿no? Yo le leí algunas de estas páginas de mi borrador de lo que estaba escribiendo. So I did that for a few days. Lo hice por varios días. Later on, más tarde, I was talking with one of the leaders of that
area at that time, Estaba hablando con uno de los líderes de esa zona, Northeast America. en el noroeste de Estados Unidos. And he told me, he said, you know, when you were reading from your diary, it really disturbed my mind. No, él me dijo, cuando tú estabas leyendo de tu diario, realmente me perturbó la mente. So I was shocked. Yo estaba un poco I said, sorprendido, ¿no? How is that? ¿Cómo es posible? I mean, most devotees would, you know, they really relish. La mayoría de los devotos, pues claro, disfrutaban de escuchar de estos pasatiempos. You know, just hearing about Prabhupada's interchanges in his rooms. Eran escuchar acerca de todas estas conversaciones de Prabhupada en sus habitaciones. Getting a chance to hear his correspondence. Escuchar las cartas que había escrito. Through which he was guiding his mediante las cuales él estaba guiando a sus discípulos all over the world. Alrededor del mundo. So I asked him, how is that? Así que le pregunté, ¿cómo es posible que te molestes? So he said, well, the only time I've ever seen Prabhupada was when he was on the Vyasa-san. Dijo, bueno, la única vez que yo he visto así a Prabhupada fue cuando él estaba sentado en el Vyasa-san. And morning walk. Y en las caminatas de la mañana, los paseos. So I've always had this very awesome picture of him. Así que yo tenía una imagen de él así como muy autoritaria, ¿no? De grandeza, ¿no? So when you were talking about different incidences, cuando estaba hablando de diferentes situaciones, I didn't know how to process it. No, yo me tenía como que procesarlo, ¿no? So a year later, un año después, when I published a couple of years later, when I published the first volume of my diary. 2 años después, cuando publiqué el primer volumen de esa serie de libros, in order to sell it in ISKCON, para venderlos en ISKCON, I had to get permission from what was commonly called the ISKCON, not censorship, but it was a polite way of saying that that's what it was. Entonces, para publicarlos tenía que tener una autoridad ISKCON Review Board. De lo que era el ISKCON Review Board o el, no sé cómo traducirlo, pero es como una especie de censura, ¿no? Dentro de ISKCON. Devotees were starting to produce their own literatures. Los devotos estaban escribiendo sus propios libros y esto era un grupo de devotos que regulaban, ¿no? Que todo estaba de acuerdo, lo autorizaban. One of the first things that we authorized was Śrīla Prabhupada Lilamrita by Satsvarupa Goswami. Uno de los primeros libros que ellos autorizaron fue el Prabhupada Lilamrita de Satsvarupa Das Goswami. And there was some small book from Swarup Damodar. Algunos libros pequeños de Swarup Damodar Maharaj. Yeah, that was out during Prabhupada's time. Que también salieron incluso durante Śrīla Prabhupada, cuando él estaba con nosotros todavía. Another called Readings in Vedic Literature. Otro leyendo la literatura védica, Satsvarupa Maharaj. So like that, there was a few books by Prabhupada's disciples that were beginning to circulate. Entonces había algunos libros de discípulos de Śrīla Prabhupada que estaban comenzando a publicarse. So my book came out 92. 92. Mi libro salió en el año 1992. And it became controversial. Y se convirtió en un libro controversial. So much so that the managers of the Vrindavan temple at that time, tanto que los administradores del templo en Vrindavan en aquellos días, they banned the distribution of my book. Prohibieron la distribución del libro. So anyway, some other devotees just set up a bookstall outside in the street. But
Así que los devotos, en vez de venderlo dentro del templo, lo vendían afuera. Yo I didn't know any of this actually. Yeah. Some devotees felt that some of the narrations in the book, the interactions that I described, they shouldn't be made public. Algunos de los devotos pensaban que algunas de las historias que se contaban en los libros no debieran de haberse hecho públicas. And in fact, you'll see that reflected in Prabhupada Lilamrita, where Satsvarup Maharaj is describing the land acquisition in Bombay at that time. A mí hemos visto una situación similar en el Prabhupada Lilamrita de Satsvarup Maharaj en relación con la compra de la tierra en Mumbai. So Prabhupada had purchased some land from this Mr. Nayak. Prabhupada había adquirido un terreno del señor Nayak. Then it all became a legal entanglement. Y se convirtió en una cosa legal complicada. Mr. Nayak was a bit of a demon. Este señor Nayak era un poquito demoníaco. And at one point in the tussle, y en un momento en la lucha, when Prabhupada was in New Zealand, I think in Prabhupada estaba en Nueva Zelanda, 1972, they 1972, got the news that Mr. Nair had died of a heart attack. y ellos recibieron la noticia de que el señor Nayak había muerto de un ataque al corazón. Prabhupada was very happy. Y Prabhupada estaba muy contento. He made the comment that devotees, of course, have well wishes for everybody, but this demon was causing so many problems for Krishna. So when I heard that Krishna had forced him out, I was very happy. Entonces Prabhupada comentó que devotos en general son bien querientes de todo el mundo, pero este señor Nayak había causado tantos problemas al movimiento y a los devotos que cuando escuché que había muerto, yo estaba muy feliz. You can read the whole story in Giriraj Maharaj's new book, I'll Build You a Temple. Podemos leer este pasatiempo también en el libro de Giriraj Swami, Te construiré un templo. Anyway, the point was that the mood in the early days after Prabhupada's disappearance was that we should be cautious about what we sell, what we produce. En cualquier caso, la idea es que en aquellos días la tendencia dentro del movimiento era de que había que tener mucho cuidado a ver qué vamos a publicar en relación a Srila Prabhupada. Satsvarup Maharaj, when he was writing the descriptions, he would put Mr. N blank. Entonces Satsvarup Maharaj, cuando estaba haciendo descripciones acerca de este episodio en Mumbai, estaba poniendo el señor N, puntos suspensivos, en vez de poner señor Nayak. So there was a conservative attitude among some of the leaders. Había una actitud muy conservadora por parte de nuestros líderes. Because in my book, my diary, I name names. Porque en mi libro yo daba nombres de personas. It seemed to be a bit ridiculous to me to describe an important event, as all of Prabhupada's activities were important, to describe the event, but try to not reveal the specific person by naming them. A mí no me parecía un ridículo el describir un evento importante en los pasatiempos de Srila Prabhupada y no mencionar las personas que estaban participando. So I found that approach to be disagreeable. Entonces no estaba de acuerdo con esa idea de no mencionar nombres. I don't know whether in recent editions they've changed that now. So sufficient time's gone by. But anyway, in the course of his preaching, Prabhupada would have to deal with very difficult situations sometimes.
A lo largo de su prédica, Srila Prabhupada tuvo que algunas veces tratar con situaciones bien difíciles. It wasn't all just, Guru Puja and Kirtan, good prasadam. No era solamente Guru Puja, Kirtan y Prasadam. There were very difficult situations sometimes. Había unas situaciones muy difíciles muchas veces, algunas And veces. sometimes devotees didn't behave in the way that they should have. Y algunas veces los devotos no actuaban de la manera que debieran hacerlo. And for whatever reason, their activities would sometimes disturb Srila Prabhupada. Y por la razón que fuera, sus actividades perturbaban a Srila Prabhupada. And Prabhupada would have to, personally get involved, solve the problem. Sometimes he had to chastise some of his managers to get things done properly. Prabhupada algunas veces tenía que directamente corregir la situación y castigar o regañar a algunos de sus líderes. So I make no apology. I know there's one or two devotees that have been mentioned in my diaries. Entonces yo no he hecho no me he disculpado por esto. Hay algunos nombres de algunos devotos que he mencionado en mi diario. Who, due to immaturity or carelessness, they suffered some kind of fall down. Que debido a alguna inmadurez o algún problema se cayeron. And it's important to say what actually happened. Y es importante el saber lo que realmente ocurrió. And you can't disguise or rename or put a blank. The reader has the right to understand what happened as it is. Entonces no tenemos el derecho, ¿no?, de como disfrazar o esconder los hechos, los nombres. El lector tiene que saber qué fue lo que ocurrió. I think on the whole, that approach has been well received. Now the approach, yeah. Esa manera de hacerlo ahora es apreciada. Some of the dealings, let's say, with Prabhupada's God brothers. Algunos de los tratos entre Prabhupada y sus hermanos espirituales. At that time, 76. En el año 1976. After some initial excitement in the mutts belonging to Prabhupada's God brothers. Excitement, you said? Yeah. Después de un comienzo de que había mucha excitación, entusiasmo acerca de Srila Prabhupada por parte de sus hermanos espirituales. They saw, an amazing effect from Prabhupada's preaching. In a very short period, he created this international society. Claro, Prabhupada en un periodo muy corto de tiempo, él había expandido la misión y había tenido mucho éxito. And their appreciation of Prabhupada's work then became, in some cases, less appreciative. Entonces esa apreciación inicial por parte de sus hermanos espirituales, en algunos casos, gradualmente se convirtió en algo menos, de apreciar menos, entre comillas, ¿no? And instead of supporting and helping Prabhupada, they criticized him instead. En vez de apoyarlo, lo criticaban. So, preaching is it's a wonderful benediction to give the humanity at large. La prédica es una gran bendición para la humanidad.
but don't expect to be well received by everybody. Pero no esperes que vaya a ser bien recibido por todos. So, Prabhu, I'm thinking now, in particular, in these type of situations where you are dealing with this, with insult or envy from others, and or you have to deal with the, maybe the lack of integrity of some of your followers, situations that are like that can be very difficult for any human to deal with. And how did Prabhupada? What was Prabhupada's approach to this? Well, in a sense, was very practical. Was it kind of detached? Was, So, yo le pregunto que en este tipo de situaciones, cuando Prabhupada tuvo que enfrentarse con situaciones en las cuales había insultos, había envidia, o quizás falta de integridad por sus seguidores, son situaciones en las cuales un ser humano pues se puede perturbar, ¿no? Entonces mi pregunta es ¿cómo Prabhupada respondía en general a este tipo de situaciones? Si era con desapego, a nivel práctico, si ¿qué aspecto de Prabhupada quizás se reflejaba en estas situaciones? Yeah. Prabhupada was he was very clear about the standards that he wanted for his followers to observe. Prabhupada estaba muy claro acerca de los criterios, los estándares que él esperaba de sus discípulos. And his mood was no compromise. Y su espíritu era de que no había ningún tipo de compromiso, ¿no? De comprometer los principios. He wanted his message of the Bhagavad Gita as it is. It had to be presented in an authorized manner. Tal como en el Bhagavad Gita él presentó el mensaje tal como es, en una manera autoritativa, autorizada. So sometimes he was criticized for that. Entonces algunas veces él ha criticado he was being criticized for being strict. Algunas veces él era criticado por ser muy estricto. And he had to face so many oppositions. Y tuvo que enfrentarse con mucha oposición. That critic from being very strict was coming from God brothers or from whom? The critic, some of the main critics, Prabhupada said in India, in Mayapur it was his God brothers. La crítica venía en la India principalmente de sus hermanos espirituales. In Vrindavan it was the Goswamis. En Brindavan de los Goswamis. En Mayapur de los hermanos espirituales. En Brindavan de los Goswamis de castas. In Mumbai. Y en Mumbai. The municipality. La municipalidad. So these were the main opposing forces. Uh-huh. And then on top of that, throughout 76, the Communist Party was just coming into focus a bit in India. Y encima de eso, en el año 1976, el Partido Comunista estaba volviéndose fuerte aquí en la India. So there were regular headlines in tabloid newspapers. There was one called the Blitz. Y había regularmente en la portada de los periódicos, había uno que se llamaba The Blitz. That ISKCON is a front for the CIA. ISKCON es parte del CIA. Otherwise, they said, how is it that a penniless Swami, 70 years old, can go over to America and come back just 2 or 3 years later with so much money, making so much propaganda? ¿Cómo es posible que un Swami sin dinero se vaya a Estados Unidos, llegue en 2 o 3 años, vuelva con un montón de discípulos, con dinero? Building these new temples. Construyendo estos nuevos templos. Vrindavan, Mumbai, etc. So
He must be getting it from the CIA. Él lo debe estar obteniendo de la CIA. Because all the early devotees in ISKCON were all Americans, obviously. Y la mayoría de los devotos en ISKCON eran de Estados Unidos. And it was those devotees became the first temple presidents and preachers in India. Y esos devotos se convirtieron en los primeros líderes de los templos, presidentes de templos en la India. So Prabhupada had to deal with that. Entonces Prabhupada tuvo que tratar con eso. Apart from that, he had given sannyas, I think, to 9 devotees. Además de eso, él había dado sannyas a 9 devotos. In 1976. En el año 76. There was a couple in February, and then in March at the Gopurnima festival, 7 new sannyasis were made. 2 en febrero y 7 en marzo en el festival de Gopurnima. At the same time, al mismo tiempo, by the end of the year, al final del año, a fines de año, Prabhupada had heard about at least 8 or 9 other sannyasis had fallen down. Ese mismo año, a fines, Prabhupada recibió noticias de que por lo menos unos 8 sannyasis se habían caído. So, Prabhupada was trying to, he was going through so many adverse situations. Prabhupada estaba atravesando tantas situaciones adversas, ¿no? But he was fixed. Pero él estaba fijo. He knew what the correct standards were, and he was able to make adjustments. That was another thing that he was criticized for. Él estaba fijo, él sabía cuáles eran los criterios, los propios, los estándares apropiados para su movimiento. Y al mismo tiempo él estaba haciendo pequeños ajustes, por lo que también fue criticado. Initiating yavanas, malechas. Iniciando yavanas y melechas. Rakshasas. That was the way that the Gobras viewed him. Así es como sus hermanos lo veían. He's installing deities all around the world. Instalando deidades alrededor del mundo. So they felt that Prabhupada was deviating. Pensaban que Prabhupada se estaba desviando. And some of them were quite vocal about it. Y muchos de ellos eran bastante públicos. In Mayapur, Prabhupada had, by 1976, gotten about, I don't know exactly how many, but from the original purchase of 1 biga, that's like a third of an acre, in 1971. Then by 1976, Prabhupada was planning to build this huge temple. Él tenía como 1/3 de una hectárea en el año 1971 aquí en Mayapur. Y en el año 76 adquirieron mucho terreno, lo suficiente para construir un gran templo, que lo estamos viendo ahora. He had made a application to the Bengal government, West Bengal. Él había hecho una solicitud para el gobierno de Bengal. That they acquire 300 acres for ISKCON's Mayapur development scheme. Que adquirieran 300 hectáreas para el proyecto de ISKCON en Mayapur. So, to encourage the government to give this exception to it was something called the Land Ceiling Act. Entonces, para animar al gobierno de que hicieran esto, había una... What was it? Land Ceiling Act. Yeah. This was like an application also or something else? Well, this is a general policy of the Indian government. Había un tipo de manera de hacerlo que se llamaba el cierre o el acto de cerrar o adquirir un terreno. The idea was that nobody could own more than 24 acres of land. Y en esos días nadie podía tener más de 24 hectáreas. If you wanted to own more than that, then you'd have to set up like a separate trust. Si querías más, tenías que hacer algo así burocrático, crear otra entidad.
it was a kind of a socialist mood in the Indian government after the Second World War. Había when they got el independence. gobierno era socialista después de la Segunda Guerra Mundial. Because India at that time was rural. India en aquellos días era muy rural. Everybody lived on the land. La mayoría de la gente vivía en la And previously, tierra. most of the land had been owned by big zamindars. Y anteriormente los terrenos eran, bueno, había terratenientes, ¿no? Que tenían, se llamaban zamindars, ¿no? Que poseían estos terrenos. And the farmers didn't own their own land. They had Y los to. granjeros no, de hecho, no poseían la tierra. So there was this sentiment that every farmer should have his own land. Entonces había esta idea de que los granjeros deberían tener su propia tierra. There was an associate of M.K. Gandhi. Había un asociado de Gandhi. He had, after Gandhi's murder, Después del asesinato de Gandhi, this man is Vinoba Bhave. Vinoda Bhave. Bhave. So he was considered to be like the inheritor of Gandhi's Power, yeah, it's influence. pseudo-spiritual influence. Entonces ese señor era supuestamente el sucesor o el heredero de la influencia que tenía Gandhi. So Bhave had gone for several years walking all over India. Ese señor había caminado alrededor de India And después de la partida de Gandhi he would stop in every village, y paraba en cada pueblo, call all the people together, llamaba a toda la gente del pueblo and then he would request the farmers they should be given, those who don't have land, they should be given land from those who do have land. Entonces él pedía que los que no tenían tierra en la aldea debían tener tierra y que los que tenían tierra tenían que darle tierra a los que no tenían tierra, terrenos. So in a few years they had pledges of about several million acres of land, which was to be transferred into the poor farmers. Entonces en varios años había un montón de terrenos que habían sido alocados, se dice, para distribuir entre las personas pobres de estas aldeas. So of course at that time that was one of the main building blocks of communism. En aquellos días había mucho comunismo en la India. Socialism. Socialismo y comunismo. And the Indian government was socialist. Andy, The Indian government was, el gobierno era socialista. it's easy to understand. But then the Indian government under Nehru, they abandoned Gandhi's the principles. El nuevo gobernante Nehru abandonó las ideas de Gandhi. He felt that unless we industrialize, Pensó que debíamos industrializar el then país. India will remain backward. Si no lo hacemos, vamos a continuar retrasados. So they started on a campaign to build up car industry and Entonces comenzaron una campaña para construir la industria de coches, etc. so when Prabhupada got the land in Mayapur, Cuando Prabhupada obtuvo la tierra en Mayapur,
the communist government came into power the same year. El in 77. Partido Comunista entró en poder en el año 1977 And they hated ISKCON. y ellos odiaban a ISKCON. So we had had an application for an exemption from the Land Ceiling Act. Entonces nosotros tuvimos una solicitud por para que fuera una excepción por esta póliza que existía, mediante la cual uno solamente podía tener un If you wanted more terreno than 24 acres, que eran 24 hectáreas. then you had to get special exemption from the government. Entonces necesitaba un permiso especial para poder, si queríamos tener más de 24 hectáreas, necesitaban ese permiso del gobierno. So to get back to the point, in mid-76, Prabhupada had told Jayapataka Maharaj to, there's one man called Mr. Chowdhury. He worked in the land department. He was a Hindu. He was a very nice person. He met Prabhupada in the airport in Delhi. Entonces, en el año 1976, Prabhupada habló con Jayapataka Maharaj. Había un señor hindú, Mr. Chowdhury, que que trabajaba en el departamento de la tierra. And Jayapataka Maharaj had quite a few dealings with Mr. Chowdhury. Chowdhury came out with his wife to Mayapur. Prabhupada invited them to come in February of 76. Entonces, Jayapataka Maharaj tuvo bastantes tratos con este Chowdhury. Lo invitó a que viniera aquí a Mayapur con su esposa. Se encontraron con Srila Prabhupada. And he explained to Mr. Chowdhury his scheme for development of Mayapur. Y ellos le explicaron la idea que tenían para Mayapur al señor Chowdhury. There was a lot of talk that year actually about the building of the temple of the Vedic planetarium. Se habló mucho acerca del templo del planetario védico. And even having a population of 50,000 devotees. Tener una ciudad espiritual de 50,000 devotos. So Prabhupada had this application put in because Mr. Chowdhury was in the land department. He was one of the big bureaucrats. Entonces Prabhupada tenía esta solicitud con el señor Mrs. Chowdhury. And when they had taken lunch with Prabhupada in the Lotus building there, Mrs. Chowdhury was very fired up. Entonces ellos estaban tomando ahí prasada en el edificio del Loto y el señor Mrs. Chowdhury estaba muy entusiasta. She told her husband, o su esposa de hecho. If you call yourself a Hindu, then you must. Y la esposa le dijo al señor Chowdhury, dijo, si realmente te consideras un hindú, debes hacer este arreglo por ISKCON. You must help Prabhupada. Debes ayudar a Prabhupada. So the applications were put in. Sí, las solicitudes se entregaron. And as part of that application, y parte de esa solicitud, Jayapataka Maharaj had visited local villages. Jayapataka Maharaj había visitado diferentes aldeas locales. And he had held meetings with the local panchayats, the leaders in different places. Y se había encontrado con los líderes de diferentes aldeas. And he explained to them, this is Chaitanya Mahaprabhu's Janmabhoomi. Y le explicó que a ellos que, esta es la tierra de Janmabhoomi, la tierra donde ha nacido Mahaprabhu. And ISKCON is spreading Mahaprabhu's glories all over the world. Y ISKCON está distribuyendo las glorias de Mahaprabhu a lo largo del mundo. So if you help us, si nos ayudáis, then when we build this transcendental city, cuando construimos esta ciudad trascendental, you get the spiritual benefit. Obtendréis el beneficio espiritual. I mean, employment for many thousands of y habrá mucho empleo para miles de personas. So on the whole, he was well received. Fue muy bien recibido. And petitions were signed. Y hubo diferentes peticiones, personas firmaron en favor.
So sometime in mid-July, I think, a mediados de julio July, August, around that time, del 76, Jayapataka Maharaj wrote a letter to Prabhupada bringing him up to date on the land acquisition. Jayapataka Maharaj le escribió a Prabhupada en relación a adquirir la tierra en Mayapur. And he said that there was some opposition Explicó que hubo gran oposición from Prabhupada's God brothers, por los hermanos espirituales de Srila Prabhupada. that Madhava Maharaj, he was our next door neighbor. Who? Madhava Maharaj. Madhava Maharaj. Yeah. Era uno de nuestros vecinos. His brahmacharis had not exactly kidnapped, but they knew that there was one fellow coming from one village with a petition to support ISKCON. So they had captured this man. Ellos sabían, un grupo de brahmacharis del MAT, de este Madhava Maharaj, habían interceptado a un señor que venía de unas aldeas con una petición para que le dieran la tierra a ISKCON. Madhava Maharaj himself had chastised this man. Y Madhava Maharaj personalmente había regañado a este hombre. They took the petition and destroyed it. Le quitaron la petición y la destruyeron. And he was chastising. Y le regañó. Why are you helping ISKCON? ¿Por qué está ayudando a ISKCON? We don't want them in Mayapur. No queremos ISKCON en Mayapur. Which was, as I mentioned before, there's an initial appreciation. Chudananda and Jayapataka both had stayed at Madhava Maharaj's mat in Calcutta. This was like 69, 70. En el año 1969, 1970, And, como había explicado anteriormente, hubo una apreciación inicial. Achyutananda Maharaj, Jayapataka Maharaj, ellos de hecho se habían quedado en el ashram de Madhava Maharaj. And he got some good impression. Y él se llevó buena impresión. But then, as more devotees from the West started Pero cuando más devotos del occidente venían, he very rapidly changed his mind. él se cambió de actitud. Because we were young, we were untrained. Claro que nosotros éramos jóvenes, no estábamos bien entrenados. We didn't have any sense of Vedic culture. No teníamos mucha experiencia con la cultura védica. We had so many defective activities. Teníamos muchas actividades And sometimes it malas. it would disturb. Algunas veces pues, le perturbaba. But Prabhupada knew if they're enthusiastic, they come to the Dham, they'll get purified, chant the Hari Krishna mantra, go out and preach during the year, get purified by distributing Prabhupada's books. So Prabhupada, he expected his God brothers would understand enough to know that when you're bringing a conditioned soul out of the influence of illusion, in the initial stages, there's going to be, some problems. Claro. Prabhupada, la idea de Prabhupada es que si son gente que no están entrenadas, pero van a venir al Santo Dham, van a hacer servicio devocional, van a estar predicando, gradualmente se van a purificar y van a convertirse en buenos Vaisnavas o Vaisnavas con buenos modales. Pero esa es la idea de que si son personas que están condicionadas, es normal que en un principio vayan a cometer errores. So the God brothers, when they saw more of the Western devotees, they saw all these defects, what they thought. Entonces los hermanos espirituales, cuando venían los devotos, discípulos de Prabhupada de Occidente, pues veían todas estas faltas, ¿no? en ellos. And they criticized. Y los criticaban. And in this one case, they actively created obstacles.
Y en este caso en particular, con este señor, pues crearon obstáculos. And Prabhupada had to write to B.R. Sridhar Swami Maharaj, Y Prabhupada le tuvo que escribir a Sridhar Maharaj, who was his Bhakti Sridhar, best friend practically in the Gaudiya Mat. que era su mejor amigo en la Gaudiya Mat, He was favorable. y era favorable. So he wrote to him and he asked him, you're a close associate of Madhava Maharaj. Please just talk to him and basically back off. Entonces le pidió que, como él, Bhakti Rakshat Siddhar Swami, estaba muy cercano a Madhava Maharaj, le pidió que le dijera que por favor dejara de perturbar. So, Need more water, bro? yeah. Good. So to get back to the original point, Prabhupada had problems to deal with on every level. Entonces, para volver al tema inicial, era que Prabhupada tuvo problemas a todos los niveles. Problems with his own disciples. Problemas con sus discípulos. Problems with kami authorities. Problemas con las autoridades externas, ¿no?, del gobierno. And problems with the government. Problemas con el gobierno. In India, the CIA thing. En la India, con esa cosa del CIA, de la America, CIA. at the end of 1976. En América, al final del 76. New phenomena, the deprogrammers. El fenómeno este de los deprogramadores que consideraban Hare Krishna un They culto. brought a court case. Ellos denunciaron al movimiento. This new religious group. Este es un grupo religioso nuevo, Hare Krishnas. Is simply brainwashing our youth. Están lavando el cerebro a nuestra juventud. They put them through a regimen of constant chanting. Los ponen a cantar constantemente. They put them on a starvation diet. Vegetarian. Es una dieta que no los alimentan bien, vegetariana. They're made to go out and work hard selling books. Tienen que trabajar muy duro saliendo a distribuir libros in the airports. En los aeropuertos. And the leaders of the groups are just sitting on like fat cats on a heap of. Los líderes se quedan cómodos en sus habitaciones. And so they brought a court case. Entonces hubo lo llevaron al juzgado por lavar el cerebro. It was the first instance of somebody being prosecuted under this idea that they were brainwashing. Fue la primera vez que hubo un caso en el cual estaban acusando a alguien de lavar el cerebro. Of course, Prabhupada did tell us that, yes, your brain is full of stool, so we have to cleanse it. Por supuesto que Prabhupada dijo, sí, vuestro cerebro está lleno de caca y hay que limpiarlo. Yeah. But his response was to fight, to dig in. Su respuesta fue luchar. He was confident that if it went to court, he would be able to establish ISKCON's bona fides. Y él estaba convencido de que si iba a ir al juzgado, podría establecer el movimiento de conciencia de Krishna como algo autoritario, genuino. And the case went to court. El caso se fue al juzgado. There's a man, Justice John Leahy. He was the presiding judge. El juez era una señora. So it cost us a lot of money. I think we were spending about $8,000 a month, which at that time was a lot of money.
costó muchísimo dinero, creo que eran unos $8,000 al mes. En aquellos tiempos eso era muchísimo. just getting a lawyer. El obtener Good un lawyer. abogado, un buen abogado. And Prabhupada saw this as a good opportunity now Prabhupada vio que esto era una buena oportunidad, that we can get recognition as a bona fide religious movement. porque podamos obtener el reconocimiento de ser un grupo religioso autorizado. So he wasn't concerned about people's objections to what he was doing. Entonces él no estaba muy preocupado con Neither his, las objeciones que la gente presentaba a su movimiento, neither his God brothers, ni sus hermanos espirituales, the Goswamis in ni los Vrindavan. Goswamis en Brindavan. Lo que hacíamos era salir a las calles a cantar 6 horas al día. We sell a few Back to Godhead magazines, Vendíamos algunas revistas de Back to Godhead and we get arrested. y nos arrestaban. When we went out on the Sanktam parties, we would stand on some street corner and chant. Y cuando salíamos con el equipo de Sankirtan nos poníamos en una esquina a cantar. And most of the Western authorities, of course, had never seen anything like it. Las autoridades nunca habían visto nada como eso. So as we got more aggressive in our book distribution, Así como nos volvimos un poco más agresivos en nuestra distribución de libros, the more complaints came into the city hubo council. algunas quejas al ayuntamiento. And so they would start getting, they would issue assignment to the book distributors. Entonces le dieron como assignments, It's like a citation. Okay, entonces pues como que denunciaron a los distribuidores de libros. They take your name and address and particulars, and then whenever we went out on the streets, they would very quickly send the police. Entonces ellos identificaron a los devotos, les tomaban los nombres, entonces inmediatamente que salían la policía podía encontrarlos. And they would break up the kirtan. Rompían el kirtan, la policía, Sometimes we get arrested. y arrestaban a los devotos. The cases would go to court. El caso iría al juzgado. We ignored them, Nosotros lo ignorábamos. and so it became a big challenge. Entonces se convertía en un gran desafío. The Sydney authorities wanted to bring about a court case which would prevent us from chanting on the streets. El ayuntamiento de Sydney querían crear un caso en el juzgado por el cual los devotos no podrían salir a cantar en las calles. So Śrī Prabhu, he was the temple president in Sydney at that time. Charu Prabhu era el presidente del templo, él que está en Utah. He wrote to Prabhupada and told him about all the problems we were having with the police, the council officers. Él le escribió a Prabhupada describiendo todos los problemas que tenían And they're bringing big court cases against us. y cómo lo estaban llevando al juzgado, denunciándolos. So we needed. He asked, should we get a lawyer? Entonces le preguntó, ¿debemos conseguir un abogado? And so Prabhupada wrote back. He said, no, just go on as you're going on. Prabhupada respondió, dice, no, dice, continúa tal como vais. Yeah, he said, if you get a big lawyer, it costs you thousands. True said it was going to cost $1,000. Si contratáis un abogado va a costar mucho dinero. Charu había dicho que iba a costar $1,000. At that time in Sydney, the whole Sankirtan party together was collecting about $10 a day. Y en aquellos días el equipo de Sankirtan junto estaban colectando cerca de unos $10 al día. So Prabhupada, he just said, forget the big lawyers. It's a waste of money. Olvídate de los grandes abogados. If you fight this case in court and they win, then they'll have the
authority to stop you. Si lucháis por este caso en el juzgado y ellos ganan, os van a prohibir el salir a las calles. So he said, just like in London, the devotees were being arrested every day by Harinam Sankirtan. En Londres los devotos estaban siendo también arrestados a diario en el Sankirtan, But the devotees stuck with the task, pero los devotos continuaron and gradually the public became favorable to us. That they're not doing any harm. y poco a poco el público se volvió mucho más favorable a los devotos. And so gradually they stopped harassing us. Y finalmente la policía dejó de molestarlos. So he said, in the same way, just go on with your Sankirtan as it is now. De la misma manera dice, continúa con el Sankirtan tal como va ahora. Let them arrest us, Déjale que nos arresten, but we will not stop chanting Hare Krishna. pero no dejaremos de cantar Hare Krishna. And in a postscript in his handwriting, Prabhupada said that you should know that there's no difference in chanting in the temple Debes saber que no hay diferencia entre cantar en el templo, or on the street en las calles or in the jail. o en la cárcel. So with that, we that one let us, settle the issue for us. We were going to just keep on going out, and the harassment went on for several years, but we didn't. Esa carta nos mantuvo entusiastas por mucho tiempo. El abuso así de las autoridades locales duró varios años. We didn't, stop what we were doing just because somebody objected. No dejamos de hacer lo que queríamos hacer porque alguien 'Cause estaba en contra de ello. there are letters where in that period that was when book distribution was just taking off. Esos eran los días en los que la distribución de libros estaba comenzando a crecer. And no, what was I going to say? I've lost my track. Anyway, I was thinking that, through all these different obstacles, like, you were with Prabhupada. Did you see Prabhupada ever get negative or, like, because, he's here, he's surrendering to Krishna, he's doing Krishna's mission, and, why Krishna is not making it easier for us. That's the tendency with the devotees, ¿no? Además, le pregunto que en todas estas situaciones, tantos problemas que Prabhupada tuvo que enfrentarse, que solucionar, él vio a Prabhupada que algunas veces estuviera negativo, o que al fin de cuentas estaba haciendo la misión de Krishna, ¿no? Porque Krishna está mandando tantos problemas. Algunas veces los devotos podemos tener esa manera de percibir las cosas. So you said, why Krishna? Yeah, I'm doing my service to Krishna, and why so many obstacles, Oh, that's preaching in the material world. It's one obstacle after another, Esa es la prédica en el mundo material, es un obstáculo después de otro. And if you can learn to tolerate those obstacles for the cause of preaching the Harinam Yuga Dharma, then Krishna becomes very pleased. Y si puedes tolerar todos esos obstáculos en la prédica del Yuga Dharma, Krishna se vuelve muy feliz. I wanted to go back to one point also, because on one side you said that Prabhupada was criticized for being too conservative. At the same time, we see that with his followers, when they were coming, he was quite liberal. He was just saying, just come, let them become purified. So, personally, I don't think Prabhupada was, anyway, it doesn't matter what I think.
what's your approach in terms of Prabhupada being liberal, conservative, accommodating? You know, I hear from devotees like Kalakanta Prabhu, and he was describing how in New York the spirit was like a family. You know, people were coming, and you know they were feeling very much accepted, and so I don't see that you know aspect of Prabhupada being like very rigid, you know, but more like welcoming, inclusive. I'll translate. So I'm thinking, pero le pregunto que anterior al principio de la clase él había mencionado que Prabhupada había sido criticado por ser muy rígido, ¿no? Pero también hemos escuchado que cuando él estaba en Maya, invitaba a los devotos a Maya por venir, pues era bastante, acomodaba, ¿no? A los devotos, era como flexible. También hemos escuchado de otros discípulos de Prabhupada, como por ejemplo en Nueva York, Kalakanta Prabhu nos hablaba de que el espíritu allí en el templo, en esos comienzos de ISKCON, era un espíritu pues como de una familia, ¿no? De la gente era un espíritu inclusivo, ¿no? Más que exclusivo. Entonces quería preguntarle a Prabhu cómo lo percibió él. The question basically is, Prabhupada was inclusive and flexible, it was rigid. What was the right way to... Yeah, it was strict in the basic practices of Krishna consciousness. Prabhupada era estricto en las prácticas básicas de la conciencia de Krishna. But in applying the philosophy in practical terms, pero aplicando la filosofía en términos prácticos, it was very flexible. Era muy flexible. For instance, por ejemplo. When Hari Sauri Maharaj at that time, he had somehow or another by Krishna's arrangement ended up preaching in Eastern Europe. En aquellos días Hari Sauri Maharaj había terminado predicando en Europa del Este. He had taken sannyas in February 5th, I think, of 1976 in Mayapur. Él creo que había tomado sannyas en el 5 de febrero del 76 en Mayapur. He left immediately to go to the west. Se fue inmediatamente al occidente. And Prabhupada discussed with him and Tamal Krishna Goswami. Y Prabhupada había hablado con él y Tamal Krishna Maharaj. Now, what will be your activities as a sannyasi? ¿Cuáles serán vuestras actividades como sannyasis? So, Prabhupada suggested that Hari Sauri should be given charge of one of the Radha Damodar traveling Sankirtan buses. Entonces Prabhupada había sugerido que Tamal Krishna Maharaj estuviera a cargo de uno de los autobuses de Radha Damodar. Tamal Krishna Goswami, right? Yeah. That time, Radha Damodar traveling Sankirtan party was the most successful preaching. En aquellos días el equipo de Sankirtan del Radha Damodar era el equipo más exitoso de todo el movimiento. They were distributing 50,000-60,000 books and magazines each month. Ellos distribuían unos 50,000-60,000 revistas y libros cada mes. They were sending $50,000 a month to the BBT. Estaban mandando $50,000 mensuales al BBT. They had about 130 brahmacharis. Tendrían como unos 130 brahmacharis. And 4 or 5 sannyasis. Y 4 o 5 sannyasis. So Prabhupada suggested Hari Sauri could join that party, and after he settled in, he could be given charge of one of the buses. Entonces él sugirió que Hari Sauri se uniera a ese equipo de Sankirtan. So Hari Sauri left. Hari Sauri se fue. He went. He was going to go to Europe, to America through Europe. Iba a ir a América a través de Europa. So he dropped off for a day or two in London. Paró por un par de días en Londres. He met one German devotee. Se encontró con un devoto alemán. Alanath. Yeah, and he had received an invitation from a person who had a yoga studio in Hungary, I think it was.
Él tenía una invitación de una persona que tiene un estudio de yoga en Hungría. And it was very successful. Él era una persona con mucho éxito. They came in doing kirtan, bhakti yoga. Ellos fueron a hacer kirtan. And after a few days of associating with them, Y después, these people, the yoga people, they started to understand these men are not ordinary people. y estas personas que hacían yoga, cuando empezaron a asociarse con los devotos, se dieron cuenta de que no eran personas So they got to a point where they demanded, what do you really represent? Entonces le preguntaron qué realmente representáis. I'm a little lost. The people were all Hari Kesh and Alanath or the yoga studio man? Yeah, Hari Kesh and Alanath. Mm-hmm. Entonces, cuando Alanath y Hari Kesh fueron a este estudio de yoga, los miembros de la escuela de yoga en un momento dado le preguntaron, vosotros tenéis algo especial, ¿qué es lo que es, no? So the people got fired up from hearing them do kirtan. Entonces estaban muy entusiastas con el kirtan. And so finally Hari Kesh started to speak philosophy. Y Hari Kesh finalmente empezó a compartir la filosofía. You're not this body with spirit, soul. No somos el cuerpo, somos el alma espiritual. Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. And so they got fired up, really excited. Todos estaban muy, muy excitados. And of course, at the same time, the Stasi, I don't know what it is in Hungary, what it is, secret police, they were tracking them. Al mismo tiempo, la policía secreta y en Hungría estaban siguiéndolos. So, anyway, they had some success. And then later on, Prabhupada, I think Hari Kesh came to see him here in Mayapur in 76. Creo que más tarde Hari Kesh vino a ver a Prabhupada en Mayapur. He was officially, he never made it to America. Finalmente, él nunca llegó a América. He came back to London and came back to India. Fue a Europa y volvió a la India. And Prabhupada was so pleased to hear his report. Y Prabhupada estaba muy contento con lo que le contaba Hari Kesh. He immediately put him in charge of the Eastern European preaching. Entonces lo puso a cargo de la prédica en Europa del Este. And so at one point, Hari Kesh told Prabhupada, but there's really nothing to eat there. En un momento dado, Hari Kesh le dijo a Prabhupada, no hay mucho que comer allí. There were a lot of dairy products. Había muchos productos lácteos, but very few vegetables. Pero no muchas verduras. And everybody ate meat. Y la mayoría de la gente comía carne. So it's difficult to find good prasadam. Era muy difícil encontrar buen prasadam. So Prabhupada, without blinking an eyelid practically, said, you can eat meat. Y Prabhupada le dijo sin pestañear prácticamente, ¿puedes comer carne? Hari Kesh was like a little bit stunned. So he basically he ignored it, hoping that Prabhupada hadn't really said that. Hari Kesh estaba tan sorprendido que prácticamente ignoró que Prabhupada había dicho eso. And again, Prabhupada repeated it, said, you can eat meat. Y Prabhupada lo repitió, puedes comer carne. So Hari Kesh said, but what about my consciousness? Pero para Hari Kesh dijo, bueno, ¿y qué le va a pasar a mi conciencia? Prabhupada said, damn your consciousness. Go out and preach. Dice que no importa tu conciencia, predica. So that's one example of Prabhupada's flexibility as far as preaching goes. Eso es un ejemplo de la flexibilidad de Srila Prabhupada en relación con la prédica. Another example is Otro ejemplo. In 1974, one of the leading sannyasis, Bali Madan Prabhu, he had been given sannyas, I think, in 72.
Otro ejemplo, en el año 1974, Balimardanam Swami había recibido sannyas en el año 72. So he'd done so much pioneer preaching work. He was the first devotee to go to Australia by himself. Era uno de los pioneros en el movimiento, había ido a Australia solo. He went through Southeast Asia. Fue a lo largo del sureste de la India, de Asia, perdón. Japan. Japón. And Prabhupada was very pleased with him. Y Prabhupada estaba muy feliz con él. So he was given sannyas. Y le dio sannyas. And later on he was put in charge of ISKCON Press. Y se puso a cargo de ISKCON Press. The forerunner to the BBT. Lo que existía antes del BBT. And somehow or another, he got entangled with some woman. De alguna manera este señor se enredó con una señora. We don't know exactly her background, but she somehow or another enticed him. De alguna manera ella lo conquistó. And so information was given to Prabhupada. Prabhupada le informaron a Prabhupada. Balimardan is liaising with this woman. Y entonces Balimardan está con esa señora. What to do, because it was a GBC as well. ¿Qué vamos a hacer? Era un GBC. BBT trustee. Un trustee del BBT, uno de los directores del BBT. So Prabhupada, he had so many things. One of the things was that this woman was eating meat. Entonces había muchas cosas en el tema. Una de ellas que esa señora comía carne. She was living with Balimardan. Oh, sorry, I missed an important part. So when the information first came in, cuando la información primero le llegó a Prabhupada, and Prabhupada met Balimardan, Prabhupada se encontró con Balimardan. He realized he'd become very attached to this woman. Se dio cuenta de que él estaba muy apegado a esta señora. And she wasn't even attractive. Ella no era una persona muy atractiva. Older than him. Mayor que él. I think she was like a Chinese Hawaiian. Era China, de Hawái, China, una mezcla. And so Prabhupada, on the one hand, he said, how has he become so bewildered? Prabhupada estaba pensando, ¿cómo se ha confundido tanto con esta señora? But Prabhupada told him, you get married. Pero Prabhupada le dijo, mira, cásate. And then you keep up your responsibilities. Y continúa con tus responsabilidades. So Prabhupada personally sat through the fire yagya. Prabhupada personalmente se sentó en el yagya. It's getting one of his leading sannyasis married. Y le casó a uno de sus líderes de sannyasis, de los líderes sannyasis de aquellos días. And he's maintaining him as a GBC. Y lo mantuvo como un GBC. BBT trustee. Como un director del BBT. So, anyway, by the end of 1974, there was more complaints. Al final del 74 hubo más quejas. That Bali was living with his wife in the New York temple. Él estaba viviendo con su esposa en el templo de Nueva York. They found chicken bones. Y encontraron in the garbage. Huesos de pollo en la basura. She'd made up this fantastic story that her father was Mr. Toyota. Ella había creado esta historia así de que era la hija del Toyota, del dueño de Toyota. And she was receiving every month Toyota news. Todas las meses ella recibía noticias de Toyota. And she claimed that her father, I think it was on the verge of giving some huge property in New York. Y ella decía que el padre estaba a punto de dar una gran propiedad en Nueva York. So Prabhupada
made up an investigation committee. Prabhupada hizo una investigación, creó como un comité de investigación. Kirtanananda Maharaj, Tamal Krishna Maharaj. Sorry, Tamal Krishna Maharaj and Kirtanananda. Kirtanananda. I'm not sure of the other. It's a three-man team anyway. 3 personas. And they, interviewed all the New York devotees. Entrevistaron a todos los devotos. And then made the Nueva report York. back to Prabhupada. Y le volvieron a Prabhupada. This woman's spun this fantasy world. She had no connection with the Toyotas, actually. Esta señora está inventando esa historia acerca de Toyota. And Prabhupada personally had encouraged them, and he initiated the woman. Prabhupada personalmente lo había animado, la había iniciado a ella. Taitreya, her name was. And then this investigation committee was called. They found out that it was all a pack of lies. Finalmente la investigación se dieron cuenta de que todo eran mentiras por parte de ella. And so he decided, all right, if he's doing this, then I'll have to suspend him. Entonces voy a tener que suspenderlo a él, a Valimardan. So Valimardan got a sense of where it was headed. So Valimardan se dio cuenta de las cosas en qué dirección se movían. He resigned. Entonces él resignó antes de que Prabhupada didn't have to sack him. Antes de que lo despidieran, él resignó. So he was out for a couple of years. Él estuvo fuera por 2 años. In 1977. En el 1977. The end of 76. A finales del 76, de hecho. He turned up in Vrindavan. Él apareció en Vrindavan. Looking for some service. Buscando servicio. So Prabhupada immediately sent him to Australia. Prabhupada lo mandó inmediatamente a Australia. The Australians there were a couple of Australians there actually when he came, and they were complaining to Prabhupada that the current GBC, Guru Kripa Swami, was not involved in the preaching in Australia, and they wanted to have somebody that would be active and inspire the devotees. Había un par de australianos allí, se habían quejado de que el GBC, que era Guru Kripa Swami, no estaba participando en las actividades de prédica en Australia y que necesitaban una persona que estuviera realmente envuelto en esas actividades. Guru Kripa himself, he had come to see Prabhupada in Vrindavan. Guru Kripa mismo ha venido a Vrindavan a ver a Prabhupada. And he also said, I don't want to have to oversee Australia. Y él dijo mismo que yo no quiero estar a cargo de Australia. He had his party in Japan, Hawaii. Tenía su equipo en Japón. So then up pops Valimardan. Entonces Valimardan aparece. So Prabhupada made him the assistant GBC. Prabhupada lo convirtió en el asistente de GBC. Sent him back, like an ad hoc position, but he sent him back to Australia. Lo mandó de vuelta a Australia. Bali had been the first devotee to go there. So he encouraged him, you were the first to preach there. Bali Valimardan era uno de los pioneros en la prédica en Australia, así que lo mandó de vuelta allí. Australia is a very good field. Australia era un buen campo de prédica. So you go there. Entonces vete para allá. And then when the GBC meets in Purnima time, 77, we can consider the GBCs can consider what role he'll play. Entonces, cuando nos reunamos en la reunión del GBC, podemos ver cuál es el papel que Valimardan va a llevar. So the GBC, on the basis of Prabhupada's word, en base a la recomendación de Srila Prabhupada del GBC, they made a vote
appoint him as assistant GBC. votaron para que Bali Mardana se convirtiera en el asistente del GBC. So anyway, that's a long story, that one. But the point here is that Prabhupada had that compassion. On the one side, he was very strict. You must chant your rounds, you must follow the principles, you must engage yourself in devotional activities, especially book distribution, deity worship. And he urged us continually, just make this your last lifetime. Entonces Prabhupada tenía ese lado así compasivo, ¿no? Pero por un lado era bien estricto. Uno debe cantar sus rondas, seguir los principios, adorar a la deidad. Al mismo tiempo y convertir esto que fuera nuestra última vida, ¿no? Seguir eso, pero al mismo tiempo facilitaba, ¿no? A devotos con dificultades. So if I understand correctly, what I see is that Prabhupada was not going to compromise with the principles, but he will allow or encourage the devotees to continue no matter what, Yes. even if they were not. So, básicamente lo que percibo es que Prabhupada era estricto con los principios, pero si incluso un devoto tenía dificultades, él siempre lo animaba. Now, there is some devotees now that, I mean, it's, we need to wind up the interview because it's getting late, but there's a couple of things I wanted to ask you. And one of them is that on one side, you know, if Prabhupada will be here now, maybe he will adjust certain things. And now you're saying that he was very strict about the principles. You know, sometimes the devotees say, well, maybe Prabhupada will be here now. Maybe he will bring down 16 rounds, will make it less because people are not able to come up to that. What's your opinion on that? In order to accommodate, in order to further the preaching. Yeah, Entonces, Prabhupada. I'll translate. Sorry. En conexión con este tema acerca de la rigidez que Prabhupada tenía en relación con los principios y los estándares de ISKCON, algunas veces vemos ahora devotos en la actualidad que dicen, bueno, si Prabhupada estuviera con nosotros ahora, probablemente él haría ajustes, quizás menos de 16 rondas para de alguna manera aumentar la prédica. ¿Cuál es su opinión? So, Prabhupada compared it to watering down milk. Prabhupada comparaba esto con cuando uno agua la leche. It's a common thing in India. Es una cosa común aquí en la India, por experiencia. We get milk delivered to the door. Los lecheros te traen leche, pero But you el know, que te mande la leche pura es difícil. you know that they've put water into it. Siempre sabemos que le han puesto algo de agua, ¿no? Increase the volume, get more money. Para aumentar el volumen y ganar más dinero. But if you water it down too much, Pero si la agua es demasiado, it's not milk anymore. no es leche. So Prabhupada made some adjustments. Prabhupada hizo varios ajustes. Initially, he told the devotees they should chant 64 rounds a day. Inicialmente les dijo a los devotos cantar 64. After a couple of days, they came back and said, we can't do so much chanting. Después de 2 días los devotos vinieron y dijeron, no podemos cantar tanto. This is in New York, Esto es Nueva York, 66. 1966. So Prabhupada said, all right, 32. ¿Ok? 32. So after a couple of days, they came back. Prabhupada, we can't do 32 rounds. Después de 2 días, Prabhupada, no podemos So hacer then esto Prabhupada mucho. said, all right, 16, Entonces Prabhupada dijo, ok, 16, but not less. pero no menos. That's our standard. Ese es nuestro estándar. And if a person can't chant his 16 rounds, Y si no puedes cantar 16 rondas, it should be understood that they're spiritually diseased. debes entender que estás enfermo espiritualmente. Then again, there's a few letters that I've seen. Gagamuni was one. He joined right at the very beginning with the Brahmananda Prabhu, who's his brother. Entonces yo he visto algunas cartas, luego una de Gargamuni Prabhu, que fue uno de los devotos que se unió al movimiento a los comienzos con su hermano Brahmananda. So he always had problems chanting his rounds. Él tenía problemas cantando sus rondas.
And Prabhupada gave him permission to just chant 8 rounds. Y Prabhupada le dio permiso para que cantara 8 rondas. Arundhati was complaining that she used to type Prabhupada's dictations. Who? Arundhati, Pradyumna's wife. Arundhati también se quejaba de que ella siempre estaba escribiendo a máquina. Yeah, so the BBT had gotten some stenography machine or something. Ellos tenían, no era una máquina de escribir, era otro tipo de máquina, pero ella estaba ocupado con ello. So it was, very big improvement on the way that they were producing books at that time. Fue una gran mejora en la manera en la que ellos publicaban los libros en aquellos días. And Arundhati was one of the main typists. Y Arundhati era la encargada. But she said she wrote to Prabhupada that she was having trouble chanting her rounds. Entonces le escribió a Prabhupada que tenía problemas cantando sus rondas. Because she spent so much time on the typing. Porque ella pasaba mucho tiempo escribiendo. So Prabhupada wrote back and said, your typing is your chanting. Y Prabhupada respondió, tu escribir es tu cantar. So there's a standard. Entonces tenemos un estándar. But if a person is sincere, pero si la persona es sincera, for some reason or other they can't keep that y no pueden mantener ese estándar, then he was willing to make adjustments. Prabhupada hacía ajustes. But he would still, if you can't chant your 16 rounds, that's a diseased condition. Pero aún así, Prabhupada dijo que si no puedes cantar tus 16 rondas en una condición de enfermedad espiritual. All in all, Prabhupada was a transcendental person. En conclusión, Prabhupada era una persona trascendental. And his realizations, y sus realizaciones, which he said in his books, que él comparte en sus libros, he was able to become a fully surrendered servant of his spiritual master. Él era una alma completamente entregada a su maestro espiritual. And on the basis of that surrender, he said Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur was preaching all over the world. Y en base a esa entrega, él decía que Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur está predicando alrededor del mundo. And if we look at ISKCON, y si observamos a ISKCON, basic form, the activities that we do, la forma básica de lo que hacemos, the preaching, la prédica, all of that was within the scope of work of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Todo eso estaba dentro del ámbito de trabajo de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And Prabhupada took his spiritual master's request. Y Prabhupada tomó la petición de su maestro espiritual. And without adulterating it, sin adulterarla, he applied the principles that he got from his spiritual master. Él aplicó los principios que había aprendido de su maestro espiritual. In an unprecedentedly successful way. Y de una manera que tuvo un éxito que era totalmente sin precedentes. So we can understand in retrospect. I mean, I look back to what we were then. Let's say I was with Prabhupada in 76, which was in some senses really the peak of the preaching activities in ISKCON at that. Entonces yo puedo mirar, porque yo estaba con Prabhupada en el año 1976, que fue como el auge de su prédica en el mundo. Properties were big, expensive properties were being acquired. Estábamos comprando grandes propiedades.
Prabhupada had installed scores of deities. Prabhupada estaba instalando deidades. He came back to New York in 1976, Regresó a Nueva York en el 76, in July. julio. The first New York Rath Yatra. Tuvieron el primer Rath Yatra en Nueva York. So in 10 years, he'd gone from being a penniless, literally, a penniless beggar, En 10 años había ido de ser una persona sin ni un penique, living in the un mendigo, worst area of New York. viviendo en la parte más pobre de Nueva York. And he's sitting on this huge chariot. Y ahora se está sentado ahí Going down Fifth la Avenue. carroza de Jagannath en la calle más famosa del mundo, Nueva York. It was a real culmination. Fue la culminación, ¿no? de su But esfuerzo. So thank you, Hari Sauri Prabhu, for being with us and sharing with us so many nice details of ISKCON history and your own realizations of being with Prabhupada. Muchas gracias, Hari Sauri Prabhu, por compartir con nosotros tantos detalles de la historia de ISKCON, sus realizaciones con Srila Prabhupada. En particular, hoy hemos tenido la fortuna de ver las grandes dificultades que Prabhupada tuvo que solucionar. Yo me llevo de esta cita, de esta entrevista, el hecho de que la prédica siempre va a haber obstáculos. Y los obstáculos no deben de ninguna manera reducir nuestro entusiasmo, sino simplemente aceptar que eso es parte de la prédica y ver cómo Prabhupada también era firme en relación a los principios de la conciencia de Krishna. Al mismo tiempo, él era flexible con los devotos que no podían seguir esos criterios, pero al mismo tiempo sin comprometer esos principios. Y como Prabhupada era una persona trascendental en todo lo que hizo, eso permeaba todas sus actividades. Lo hemos escuchado directamente de Hari Sauri Prabhu. Muchas gracias a todos por participar en una entrevista un poco más larga de lo normal. Espero que os haya gustado. Por favor, necesitamos vuestro apoyo, como siempre, en el canal. Vuestra participación es el objetivo de nuestro servicio. Pero si también podéis suscribiros al canal, darle al me gusta, compartir con otros devotos. También hemos organizado una campaña de GoFundMe. Estamos pidiendo donaciones para que nos ayudéis a cubrir los gastos del canal y a poder expandirlo. Os lo agradeceríamos mucho. Podéis ver los detalles en la descripción del vídeo. Muchas gracias. Hare Krishna desde Sridham Mayapur. Que tengáis un buen día. Hari Bol. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna.